usted, Estela? Muy bien, Bueno, muy contenta de hablar de este tema, que es un tema un poco ninguneado, ¿no? En la historia de Mendoza, el lencinismo. ¿y por qué ninguneado? Bueno, mira, yo te propongo que lo tratemos, lo escuchemos, lo charlemos y solo te vas a ir dando cuenta, tal vez, ¿por qué? Porque siempre la historia la escriben los que ganan, ¿no? Por lo menos así era en un tiempo y bueno, así es la cuestión. Bueno, adelante, Estela, es todo suyo. Mira, el lencinismo es más que un partido político, es un movimiento político y social que tuvo hondas raíces populares. Es un movimiento popular y antioligárquico que marcó una impronta imborrable en la vida de Mendoza, porque sus artífices fueron dos personajes muy importantes de la historia de Mendoza que fueron muy amados por el pueblo de Mendoza, que son José Néstor Lencinas, el gaucho Lencinas, y su hijo Carlos Washington Lencinas, que lo llamaban cariñosamente el gauchito Lencinas, ¿no? El papá y el hijo. Fueron brillantes políticos. Los dos llegaron a ser gobernadores de Mendoza y muy amados por el pueblo de Mendoza, por la gente simple, la gente humilde, la gente de la clase baja de Mendoza. Fue la que los amó y los siguió. Vos te preguntarás en qué época se dio esto. Mirá, el lencinismo nace a finales del siglo XIX junto con el radicalismo. Bien. Y está aproximadamente hasta la década del 30, cuando el golpe cívico-militar destituye al gobierno de Irigoyen. Bueno, ahí es el fin también de la etapa lencinista. Lo que se llamó la primera década infame, ¿no? Porque después se le puso la segunda década en los 90. Exacto, la primera década infame, la década del 30. Bueno, mira, el por qué surge este movimiento, yo te tendría que hablar un poquito de los antecedentes, la situación anterior, para que vos y la gente que nos escucha comprenda por qué sale, de dónde sale. Claro, ¿qué había antes del lencinismo? Exacto, qué había en Mendoza y en el país. Mira, después de la independencia, todas las guerras entre unitarios y federales, el país se empezó a organizar. Y bueno, se organizó, pero en la parte política había una falencia muy grande, que era que no había ninguna ley electoral. Entonces se hacían elecciones, pero no era como ahora, era como una especie de circo, una farsa, digamos, una puesta en escena, porque el voto no era ni secreto ni obligatorio, entonces por lo tanto no era libre. Era así, a veces a punta de pistola. Claro, y la gente, te imaginas, tenían que ir voluntariamente, inscribirse en su parroquia, en su barrio, y ir en voz alta y decir, yo voto por fulanito. Entonces no, te imaginas, nadie iba, la gente estaba totalmente indiferente, y todo lo armaba un grupito, que ahora diríamos una oligarquía, una élite, un pequeño grupo que tenían el poder político y económico, por supuesto. Acá en Mendoza, ¿sabes cómo se llamaban? No. Los gobiernos de familia, porque eran un grupito de familias, los mismos apellidos, los de las calles de acá de este barrio donde estamos, más o menos. Y esos apellidos, esas familias, eran los dueños de las tierras, los terratenientes, que primero se dedicaban al engorde, criado y engorde de ganado para mandar a Chile, y después a la vitivinicultura. Surgieron las grandes bodegas y esos grandes bodegueros que amasaron cuantiosas fortunas con el trabajo de peones y obreros de campo, que como tampoco habían leyes laborales, les pagaban cualquier cosa, los hacían trabajar cualquier cantidad de horas por día, los explotaban, y así amasaron esas cuantiosas fortunas. No como ahora, que los obreros vitivinícolas viven en la opulencia total, ¿no? Sí, me imagino, por supuesto. Bueno, la cuestión es que a fines del siglo, 1890 aproximadamente, surge la UCR, la Unión Cívica Radical, cuyo lema era el voto libre, o sea, por el sufragio libre luchaban. Hacen una revolución y ahí, bueno, nace también, el referente mendocino era José Néstor Lencinas, el gaucho Lencinas. Hay una revolución que se hace en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que sucede acá mientras está sucediendo esa revolución en Buenos Aires? Bueno, mira, yo te cuento, esa revolución tiene adherentes y acá surge el partido también, el radicalismo, con José Néstor Lencinas. Lencinas empieza a luchar primero dentro del radicalismo y después poco a poco va a ir teniendo diferencias con el partido a nivel nacional. ¿Querés que te cuente primero un poquito quién era Lencinas? Pero claro. Bueno, mira, Lencinas era un hombre que venía de San Carlos. La familia Lencinas era originaria de allá, tenían tierras y bueno, él se crió sus primeros años allá.
Después se viene a estudiar acá a Mendoza, entra en el Colegio Nacional, y los compañeros le empezaron a decir el gaucho, porque se ve que él, aparte de que venía del interior de la provincia, era así, viste, justiciero, luchaba, peleaba para defender a los compañeros, en todas las revueltas que había dentro de la escuela. Fue compañero, ¿sabes de quién? De Agustín Álvarez, que es el que lleva el nombre de la escuela ahora. De la escuela, claro. Bueno, entonces ahí empezó él, y después se fue a estudiar a Córdoba, se recibió de abogado, volvió acá a Mendoza, y empezó su carrera política con el radicalismo. Participó acá en 1905, el radicalismo hizo otra revolución para destituir al régimen, y vos sabés que acá la dirigió Lencinas, la revolución, y acá triunfó la revolución, y en Buenos Aires no. Fue uno de los pocos lugares donde la revolución triunfó. Incluso lo sacaron al gobernador Galignana Segura, y Lencinas estuvo un par de días en el gobierno, pero como en Buenos Aires fracasó, Claro. se tuvo que volver al mazo, digamos, Lencinas, claro. y tuvo que exiliarse en Chile. Estuvo un año allá en Chile y después volvió acá a Mendoza. Y ahí empezó su actividad política con todo, desde San Carlos, y empieza a ocupar algunos cargos públicos. Y acá viene lo interesante de Lencinas, que era su forma de hacer política. A él, aparte de la cuestión electoral, le interesaba la cuestión social, le interesaba cómo estaba la gente, cómo vivía la gente de la clase baja, el peón, la gente de campo, pero no del campo como cree la gente que pone campo y mete todos adentro, el terrateniente, El obrero rural. El obrero rural, el pequeño productor, estaban en una situación que a Lencinas le interesaba. Entonces él hacía política bajándose del pedestal ese donde estaban los figurones almidonados, que eran los políticos de la época, los doctores. Él era doctor, pero no bajaba de esa condición. Iba casa por casa, recorría, se metía a los ranchos, hablaba con la gente, se tomaba un mate, se tomaba un vino que le servían a lo mejor en un jarro mugriento, y él se lo tomaba y estaba con la gente y no le importaba, y escuchaba a la gente. Le escuchaba esos problemas que la gente le contaba, y le interesaba, le importaba. No era una pose que él tenía. Y para escuchar y entender hay que hablar el mismo lenguaje. Exacto, ¿no? Les hablaba el mismo lenguaje de la gente sencilla y humilde. Eso es lo que hizo que la gente de la época, los opositores a Lencinas, incluso sus mismos correligionarios, no lo podían entender. O sea, para ellos era una cosa que le estaba mucho más allá de su entendimiento. ¿Me entendés? Cómo este hombre, que era un doctor, un tipo culto, podía hablar con la gente humilde, que ellos desdeñaban y miraban por encima del hombro, porque para ellos no era nada la gente del campo, simplemente era o el obrero o el peón o el obrero de la bodega, era gente que trabajaba para ellos y nada más. Claro. Nada más, ni siquiera les interesaba como voto, porque tenían todo anudado ya, esa farsa electoral, y no necesitaban ni siquiera de ellos para votar. Tenían el sistema, tenían la sartén por el mango y el mango también. Exacto, esa es la palabra, correcto. Entonces no les importaba, tenían un desdén total por la gente humilde, que Lencinas no, entonces no podían entender a Lencinas, ¿me entendés? No lo podían. Así es que bueno, después de muchas luchas, en 1918, cuando por fin en Mendoza se aplica la ley electoral, es decir, el voto libre, secreto, obligatorio, de lista incompleta, bueno, como decía la ley electoral, es lógico que triunfó José Néstor Lencinas como gobernador de Mendoza, venciendo al conservador Emilio Civit. Que ya hemos hablado, perdón Estela, el tiro por la culata, por decirlo de alguna forma, que fue la ley Sáenz Peña para los conservadores, que los conservadores asumían que los gobiernos de corte popular no iban a poder llegar. Entonces, bueno, aprobaron la ley Sáenz Peña como para ponerle un poco de transparencia a los comicios. Darle un viso así de apertura, digamos. Nunca pensaron es que la gente, como decían ellos, no sabe votar la gente, ¿viste? Ese era el concepto. Entonces, bueno, hagamos una ley para que voten, total no van a ganar. Total no van a ganar. Y con la ley Sáenz Peña, perdón de nuevo Estela, ganó Irigoyen y acá Lencinas. Y la solución es, bueno, difamar, hacerle la vida imposible, que es lo que le hicieron a Lencinas. Vos sabés que, bueno, yo te voy a contar primero la parte simbólica, cultural, o sea, el cambio cultural que él hizo. Y después te voy a hablar de las leyes, que es lo básico, medular, importante que él hizo. El cambio, la revolución que él hizo. Mira, el cambio se dio en símbolos. Por ejemplo, él gana y lo primero que hace, una comilona, un festejo popular impresionante en la Plaza Independencia, que era el núcleo
de la oligarquía, o sea, era el centro favorito de la ciudad nueva. En 1861 la ciudad de Mendoza se cayó con un terremoto y la parte vieja quedó, la cuarta sección, toda esa parte quedó y se hizo una nueva ciudad alrededor de la Plaza Independencia, que era el centro de la gente distinguida de Mendoza. Ahí les hizo la comilona. Les metió los pobres ahí. Los pobres, o sea, el objetivo de Lencinas era demostrar que él había llegado al gobierno con la gente, que la gente había llegado, el pueblo de Mendoza, junto con él al gobierno y que podían ocupar los espacios públicos junto con los demás. O sea, Mendoza no era de la oligarquía, era de todo el pueblo. Entonces les abrió la casa de gobierno, que la gente pudiera entrar, recorrerla, conocerla. Abrió el Parque San Martín. El Parque San Martín era el reducto para paseo de la oligarquía, porque fue diseñado para pasear en carruajes o en automóviles. A paso de hombre, los carruajes van recorriendo y el paisajismo del parque está hecho para eso. Vos fijate y vas a ver que vas por las calles del parque y está hecho para eso, para recorrerlo en carruaje. No te puedo creer que el parque que nos dijeron todo el tiempo que lo habían hecho para nosotros. No, fue hecho era como un country, digamos, para pasear la gente de la clase distinguida en sus carruajes y automóviles. Resulta que el Encinas decidió abrir los portones, digamos, del parque cerrado. Al pueblo, abrirlo. Entonces permitió que se instalaran clubes deportivos, como hay en la actualidad, e hizo un paseo la Rosaleda, que actualmente sería el Rosedal, que es un paseo, vos fíjate en la actualidad, tenés que ir a pie por el Rosedal. Entonces el Rosedal era para que fuera a pasear la gente que no tenía auto ni carruaje. Entonces que fuera a pie, a pasear el obrero, el peón, la gente humilde, pudieran ir a pasear perfectamente por el parque. Bueno, todo esto es un cambio cultural, pero vos te preguntarás, ¿y qué hizo importante la Encina? Mira, yo te cuento. La ley 731 determinó la creación de la Secretaría de Trabajo. Mira qué importante. Una secretaría que se encargara de poner en práctica leyes laborales que él mismo creó y que se cumplieran. La ley más importante para mí, que fue precursora en Argentina, fue la 732, que fue la ley del salario mínimo. Es decir, que estipuló un monto mínimo que los obreros tenían que ganar. Fíjate vos, antes el patrón le pagaba lo que se le daba la gana al obrero, ahora tiene que pagarle un mínimo, por encima de eso lo que quiera, pero menos de eso no. ¿Y querés que te diga? Eso significó cuadruplicar los salarios de los obreros en ese momento. ¿Te das dando cuenta por qué no lo quería la oligarquía Lencina? Claro, uno le va decantando. Ahora, Estela, recuérdenos en qué año fueron esas leyes. Bueno, no en qué año justo, alrededor de qué época. Lencina sube al gobierno en 1818. Entonces, entre 1818, 19 y 20, que desgraciadamente falleció Lencinas, se promulgaron todas estas leyes. Espérate que te la completo, porque la ley hablaba de salario mínimo. Sí. La remuneración de las horas extras, o sea que las horas complementarias había que pagarlas un 50% más, el recargo. Y esto que es medular, la jornada laboral máxima de 8 horas. Esto es revolucionario. Estamos hablando de más de 25 años antes que Perón, por ejemplo. Es que fue un precursor. Por ejemplo, que Perón. Fue un precursor. Yo pienso, mi humilde opinión es que fue un precursor de las leyes del peronismo, porque lógicamente que en la década del 30 todo esto se anuló completamente, claro. ¿no es cierto? Pero fue un precursor, y yo no sé si no en Latinoamérica, de este tipo de leyes, porque son cosas que van a venir a revolucionar el mundo laboral. Bueno, otra cosa importante es la abolición de los castigos y torturas. Se abolió el cepo, las barras y los azotes, que aunque vos no lo creas, se aplicaban. O sea, la ley 716 también es muy importante porque es la creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Mendoza. Después hay una ley que es la 717, que es la creación de la Caja de Jubilaciones y Seguro Docente. El Seguro Mutual Docente, que todavía lo tenemos los docentes, fue creado en esta época. Se reguló el trabajo de mujeres y se prohibió el trabajo de niños. Se declaró feriado el 1 de mayo. Y ahora te voy a hablar de una ley que provocó un conflicto terrible, que fue la intervención de la Compañía Vitivinícola de Mendoza. Uf,
Te vas imaginando. Se metieron con el campo. Se metió con el campo. Bueno, mira, la compañía vitivinícola era una compañía que la manejaban los grandes propietarios y bodegueros de Mendoza. Y tenían a los pequeños productores, viste, el que tenía una finquita chiquita, una bodeguita pequeña, los tenían agarrados ahí, afiliados casi extorsivamente, y cobraban unos impuestos, te digo, que eran confiscatorios, lo que le cobraban a la gente. Encinas conocía todo esto, justamente porque había hablado con la gente y conocía toda la problemática. Entonces les intervino la compañía. Inmediatamente la compañía, ¿a dónde se fue? Al Poder Judicial, a la Suprema Corte, que siempre estaba de acuerdo con los gobiernos conservadores, claro, y con la compañía y con los grandes propietarios, y él apoyó a la compañía vitivinícola. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Irigoyen en ese momento intervino la provincia. Y ahí empezó una serie de intervenciones. Le hicieron 5 intervenciones en la etapa lencinista. O sea, intervenir la provincia, ¿qué quiere decir? Que mandan un delegado de Buenos Aires, delegado del presidente, y, toma el gobierno. Sí, desplaza... sí, la nación se hace cargo de la provincia y exacto. El jefe de Estado provincial no es más jefe de Estado. Exacto, puede intervenir cualquiera de los 3 poderes. En este caso, intervino el Poder Ejecutivo. Bueno, desgraciadamente se produjo antes de la muerte de Lencinas un conflicto que fue bastante, ha sido bastante tocado este tema a favor y en contra de Lencinas. Yo te diría que es para un programa entero nada más que hablando de este conflicto. Yo te lo voy a sintetizar. Fue un conflicto docente. Siempre revoltosos los docentes. Sí. Yo soy docente. Como corresponde. Como nos corresponde. Mira, en 1919 los docentes estaban que le debían 8 meses de sueldo. Pero no fue Lencinas el que les debía los 8 meses. O sea, esto venía del gobierno anterior, que fue el gobierno de Francisco Álvarez. Y la situación de los docentes en general había sido mala desde hacía 15, 20 años, que los docentes no había una ley, no había un estatuto, no había estatuto del docente, nada. Entonces los cargos eran por acomodo, viste, los cargos de maestro, les pagaban como y cuando querían, era un desastre la situación. Y explotó en esta época. También fue separada de su cargo una docente que era socialista, que es Florencia Fossati. Entonces explotó todo y hubieron una serie de huelgas escalonadas que duraron como un año y fueron muy apoyadas por los papás e incluso por los chicos. Por primera vez en Mendoza se hizo una movilización en la calle, aunque vos no lo creas. No somos tan conservadores los mendocinos. Salieron a la calle allá en el año 19, los papás, los chicos apoyando a los docentes. Bueno, el tema es que Lencinas, según mi punto de vista, no manejó bien el tema. Yo creo que Lencinas ya estaba muy enfermo si murió a los pocos meses, en el medio del conflicto. Y el tema fue el director general de escuelas, que era un tal Enrique Julio. Este señor no era docente, discúlpame, pero era periodista y no sabía nada de docencia, no sabía nada, y el hombre tampoco no tenía mucha cintura política. Era muy resistido por los docentes. Yo creo que Lencinas lo tendría que haber reemplazado por otro, pero bueno, quedó este hombre y fue muy represivo. Hicieron una represión, yo creo que fue un poco excesivamente, innecesariamente excesiva, esa es la palabra. Claro. Fue famosa la deportación que se hizo de 10 maestros que los abandonaron allá en el desierto, entre San Juan y Mendoza, y aparecieron como a los 10 días en San Juan, otros en San Luis. Bueno, y esto determinó la intervención. Exactamente. Volvieron a intervenir la provincia y en el medio de todo esto, en enero de 1820, muere Lencinas, que ya venía enfermo de antes. Bueno, interviene en la provincia y así queda intervenida hasta 1822, que se hacen las nuevas elecciones, que ganó el hijo de Lencinas, Carlos Washington Lencinas, el gauchito, que fue el heredero político del gaucho. Es tan tan clara la explicación de Estela, y además nos ha dejado con la pica para la semana que viene, porque hemos llegado, a la muerte de José Néstor Lencinas, la intervención de la provincia, y como estamos hablando, o mejor dicho, ella está hablando del lencinismo, queda hablar de Carlos Washington. Y esta cuestión de las leyes de avanzada que un mendocino propuso y logró en Mendoza,
muchos años antes que, bueno, que después se lograran a nivel nacional, ¿no? Claro. Con el peronismo. Mira, yo me olvidé de decirte recién que desde el punto de vista, dentro de todo lo negativo del conflicto docente, una cosa buena que dejó este conflicto, que si bien tal vez le hicieron el juego los docentes a la oposición a Lencinas, pero lo bueno es que los docentes tomaron, a partir de ahí, tomaron conciencia de sus derechos. Y se formó un núcleo que fue Maestros Unidos, que lo creó el grupo IDEA, que fueron los digamos, las maestras, porque eran más que nada mujeres. No es el coloquio de ideas. No, para nada. IDEA era un grupo de maestras con ideas educativas de avanzada y que ellas, digamos, fogonearon todas las huelgas y crearon un gremio que se llamó Maestros Unidos, que es el antecedente directo del SUTE, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. O sea que dentro de todo lo negativo que puede haber sido y de la crítica que se hizo a Lencinas en su momento, pero ahí estuvo el germen del estatuto del docente, del futuro gremio docente, en esas huelgas. Así que son muy valiosas esas huelgas del 19. Yo, si vos querés, el miércoles próximo podemos hablar de Carlos Washington Lencinas, que es otro personaje fascinante de la historia de Mendoza, que murió asesinado en pleno centro de Mendoza en medio de un acto político. Y también, si vos querés, podemos llegar a la conclusión final de ver por qué el lencinismo se apartó del radicalismo. Todo eso la semana que viene. Listo. Y si hace falta la próxima, Bueno. Estela, que ha sido verdaderamente enorme el aporte que ha hecho ella en este espacio que en general lo usa para desburrarnos el doctor Oscar D'Angelo y que ahora lo ha usado para desburrarnos. Bueno, algunos ya estarán desburrados de antes, pero los burros que estamos en proceso hemos escuchado con mucha alegría. Gracias, Estela.